Hola, hoy queremos darte las gracias por conectarte a nuestra transmisión de los domingos. Gracias por conectarte también a la recarga del 6.0. Gracias por tus likes, por compartir, por suscribirte. Queremos también darte muchas gracias por tu apoyo y por tus aportes que nos ayudas a crecer en este gran sueño de fe. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida
y ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Bueno, entonces le damos un aplauso al Señor por este día y por esta reunión, algo que nos permite compartir. Y a todos los que se conectan con nosotros, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos de nuevo. Desde donde estén, desde su lugar de trabajo o en casa y en el lugar donde se encuentren, en la ciudad, en el país donde estén, bienvenidos a todos. Y continuamos con esta tarea tan bonita que nos ha puesto el Señor aquí en Covenant, de compartir su palabra y de también ser herramientas de Él para bendición. Entonces, a todos bienvenidos. Y hoy vamos a tener un mensaje bien especial, bien bonito, que tiene que ver muchísimo con nuestra vida y con lo que nosotros constantemente estamos decidiendo, haciendo, comportándonos. Tiene que ver mucho con ese día a día. Entonces, como siempre, me gusta compartir mucho mis experiencias y lo que he vivido. Y quiero compartirles hoy también una experiencia más. Como se han podido dar cuenta, pues mi vida no ha sido muy tranquila, muy pacífica y muy como sana, digámoslo así, hasta que llegó el Señor a mi vida. Pero voy a compartirles una experiencia que tuve también hace unos años y que tuvo que ver con una circunstancia, una decisión y un deseo que yo tenía en mi corazón, y era que yo nunca había tenido carro. Yo tenía licencia de conducir, pero no tenía carro. Entonces, nunca había podido practicarlo. La licencia de conducción la saqué como hace años se sacaba, que solamente era ir, hacer la solicitud y por medio de un tramitador le hacía a uno las cosas y listo, le entregaban su licencia de conducción. Y no tenía uno que hacer el curso ni nada. Entonces yo tenía ese deseo de tener auto, pero pasaba algo y era que no tenía dinero. Y entonces yo dije, no, pero yo tengo que tener carro. Y yo me inventaba cosas y decía, no, es que yo lo necesito, porque pues sin carro no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y sería mejor. Entonces, ¿qué sucedió? Que empecé a buscar la manera de mirar cómo podía acceder a un vehículo. Y en ese tiempo empecé a tener la costumbre de llamar a esos avisitos que decía, si necesita fiador o codeudor, llame a este número. Y resulta que eso es ilegal, eso es corrupción. Y entonces me sucedió que hice la prueba cuando fui a solicitar un arriendo para vivir a un apartamento y tenía que presentar documentos de un codeudor. Y yo no tenía, realmente pocas personas confiaban en ese tiempo. Y entonces llamé a ese número y efectivamente me dijeron, sí señor, ¿de cuánto es el monto del arriendo? De tanto. Sí, claro, nosotros aquí le facilitamos los documentos, los papeles. Y fui por allá a una oficina al centro de Bogotá, me facilitaron todo, certificado de libertad y tradición del inmueble, todos los documentos, pero documentos pues falsos. Y efectivamente me aceptaron, el dueño, el propietario del inmueble me aceptó como inquilino, como arrendatario, y me entregó el inmueble. Entonces yo dije, no, pues sí se puede, eso funciona. Eso funciona. Y entonces yo dije, pues voy a hacer el trámite ahora para comprar carro, y me están pidiendo pues un codeudor también y un respaldo, pues también lo hago por ahí. Y resulta que hice el trámite y eso da cárcel, ¿no? Todo eso da cárcel, eso es falsear documento público y es muy delicado. Entonces yo estaba jugando con fuego. Y me fui entonces, llamé, dije, veas que quiero sacar carro, necesito tanto dinero. Yo no tenía plata. No tenía plata. Y en ese tiempo entregaban los autos sin ni siquiera una cuota inicial ni nada. Pero sí era importante pues estar en el data crédito bien, sin reportes. Y yo realmente estaba fregado. Yo estaba endeudado, le debía plata a todo el mundo, estaba en una situación horrible. Entonces yo no tenía realmente una vida crediticia ni una vida muy óptima para acceder a un crédito. Pero entonces acudí a ese tipo de prácticas ilegales y me dieron documentos y me entregaron documentos para que los presentara como respaldo para que me entregaran un carro en un concesionario. Yo tenía que ser carro nuevo. Y sucedió que empezaron a rechazarme.
porque ya una cosa son bancos y otra cosa es una persona natural en la casa. Claro, los bancos empezaron a rechazarme las solicitudes y yo desesperado que tenía que tener carro. Entonces, una señora que en ese tiempo teníamos una relación de amistad, dijo, Boris, pues déjame, yo te ayudo. Y yo sabía que ella tenía plata, apartamentos. Yo decía, sí, claro, ella. Entonces dijo, voy a confiar en usted. Voy a sacar el vehículo a mi nombre y, hermano, hágale, trabaje, póngase juicioso, hágale. Y entonces yo, uy, sí, claro, ¿no? Pues genial, una persona como estas. Y esa señora hizo todos los trámites, hizo todo el papeleo y efectivamente le entregaron el carro. Eso ya a los 8 días ya tenía carro. Boris, vamos a recoger el carro. Fuimos, tranquilos que era una señora casada, no estaba con intereses sobre mí ni nada de eso. Pero me entregó el vehículo y dijo, listo, Boris, trabaje, la cuota mensual queda de tanto y responda. Como usted se da cuenta, el banco queda como prenda del banco, entonces cúmplale porque si no me meten en un problema. Tranquila, su merced, que yo me pongo juicioso, eso le saco el jugo a este carro y me pongo a trabajar y resulta que me empezó a ir mal. Y yo creo que no alcancé a pagar ni 5 cuotas juicioso, 5 meses juicioso y después empecé a atrasarme. Fue una secuencia de malas decisiones, fue una secuencia de muy malas acciones y yo esperaba que me fuera bien. Y yo tenía la esperanza de que todo iba a salir bien. Yo tenía la esperanza que Dios me iba a respaldar y me iba a ayudar. Y no. Entonces, ¿qué pasó? Claro, llaman a esta señora del banco. Señora, es que se está atrasando con las cuotas. Y no, tranquilo, que ya miro qué está pasando. Claro, ella me llama, me dice, Boris, ¿qué fue? Entonces yo le explico, le digo que las cosas no están funcionando bien. Ahí pasan una cantidad de cosas. Estaba en un momento realmente bien neurálgico en mi vida. Y esta señora empieza a cubrirme las cuotas del banco y a decirme, Boris, yo sé que usted me va a pagar, me decía ella, yo sé que usted me paga, voy a ayudarle porque no puedo quedar mal yo. Y empezó a pagar, yo esfuérceme, trabaje, pero no podía. La cuestión es que esta situación me duró como unos 7 años poder salir de ella. De algo, de un deseo, de un anhelo, de malas acciones y de cosas que no se tenía que hacer, que no era el tiempo, que no era la forma, pero me empeciné y me metí en un problema que me duró como 7 años salir de él. Al final, como para terminar la historia, termino yo vendiendo la camioneta y con la venta de la camioneta, que casi no la vendo, pude pagarle a la señora todo lo que le debía de cuotas y todo este tema. La señora, pues terminé metiéndola en unas situaciones difíciles porque el que compró la camioneta no quería hacer documentos, no quería hacer papeles, terminó debiendo otra plata más, de acuerdo al acuerdo de pago que se había pactado para la compra del carro. Bueno, pero a la final, después de tantas cosas, se cerró el ciclo, se cerró el tema, no que le pagué a la señora, la camioneta se vendió, los papeles se hicieron y por fin se acabó la situación. Pero fue un dolor de cabeza como de 7 años. Y yo quiero entonces, como abrebocas de esta historia, de esta experiencia personal, que hoy hablemos de algo muy importante que es la sabiduría y que venimos escuchándola durante este año. Yo creo que Dios ha sido como ese canal porque nos ha puesto entre varias personas a compartir acerca de la sabiduría. Y yo escuchaba el mensaje de hace 8 días de Alex y Alex hablaba de la sabiduría y como ese tercer punto que él nos compartía era que las pruebas nos llevaban a ser sabios y nos impulsaban hacia la sabiduría. Y además de eso, si vemos los podcasts, que quiero que no se los pierdan porque están geniales, esos mini podcasts de nuestro pastor Camilo, y él nos está compartiendo acerca de la sabiduría también. Y hablando esa semana yo le decía, pastor, mira que el tema que yo quiero compartir, que siento en mi corazón, tiene que ver con la sabiduría, y estoy viendo que todo tiene que ver con lo que estamos compartiendo entre todos. Entonces el pastor me decía, sí, Boris, es que Dios nos está dirigiendo y nos está orientando para que empecemos un año 2023 en esa instrucción acerca de la sabiduría. Entonces, qué tremenda esa experiencia que les acabo de compartir, porque me estaba llevando gente por delante, ¿no? Y no me importó que me brindaran la mano, no me importó que confiaran en mí, y yo era como, ¿cómo se llama eso? Como descarado.
de que no me daba pena poner la cara y decir, vea, de verdad, pues no puedo pagar, no tengo plata. Yo decía, pues yo pongo la cara y al menos eso me hace como valiente. Pero realmente yo no estaba solucionando nada, ni estaba realmente afrontando las cosas como eran. Entonces, la sabiduría es algo muy, muy, muy importante, algo muy especial, algo que debe hacer parte de nuestra vida constantemente, diariamente y cotidianamente. El mensaje que yo les estoy compartiendo hoy tiene como nombre, no nos hagamos tarugos. ¿Se acuerdan de esa frase? Claro. No nos hagamos tarugos. ¿Se acuerdan del Chespirito y se acuerdan de estos personajes de los caquitos que eran, de pronto para las nuevas generaciones que hasta ahora están escuchando estas frases de tarugos y de que Chespirito y todo eso? Pues acordémonos que en esa serie mexicana de humor habían dos personajes que eran una banda de ladrones, ¿no? Y esos dos ladrones eran los caquitos. Y uno era, ¿se acuerdan cómo se llamaba el gordo? El Botija. ¿Y el flaco? El Chompiras. El Botija y el Chompiras. Pero había un tercer personaje. ¿Sí? Pero había un tercer personaje genial, que era la que la sacaba al estadio, que era la Chimoltrufia, ¿no? Y la Chimoltrufia era la esposa del Botija. Y salía con unas perlas y ella con su estilo como desarreglado, desaliñado, con su vocabulario todo ordinario. Pero ella se creía muy genial, ¿no? Ella se creía, mejor dicho, que era genio, que era inteligente, que era, mejor dicho, espectacular, fashion, de todo. Y se creía Amanda Miguel, cantaba como, eso mejor dicho, gritaba y de todo cantando. Pero tenía una frase que ella siempre decía cuando se sentía que la estaban engañando, que le estaban diciendo mentiras o que le estaban ocultando cosas. Y era, pues no nos hagamos tarugos, decía, ¿no? En su acento mexicano. Entonces, de los creadores de Antes Agradezca. De los creadores de Antes Agradezca, hoy tenemos, pues no nos hagamos tarugos. Bueno, y ese es el título de la prédica, y vamos a entrar entonces ya con esa introducción al mensaje, y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional porque me gustó mucho cómo esta traducción usa palabras que nos hacen entender mucho mejor. Eclesiastés 2, capítulo 26. Dice la palabra del Señor así: en realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento, dice la palabra del Señor. Voy a volverlo a leer porque es muy lindo. En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Entonces, partiendo de esta palabra, que es la palabra base del mensaje, nos podemos dar cuenta cómo Dios da sabiduría, da conocimiento y da alegría, pero a quienes a Él le agrada. Eso significa que Dios es fuente, y es fuente de sabiduría. Entonces yo quiero que partamos de esa primicia que la sabiduría viene de Dios. Y no puede venir de ningún otro lugar, viene de Dios. Así como el amor solamente viene de Dios. Que este mundo quiera confundir y quiera tergiversar, porque el amor ahora en este tiempo puede venir de cualquier persona, de cualquier lugar, y llaman amor cualquier cosa, cuando realmente amor solo es uno, y el amor viene de Dios y viene de su perfección, y el amor es perfecto. La sabiduría también hoy en día se manipula, y se cree que la sabiduría también viene de grandes mentes, de grandes personas o de grandes digámoslo, inspiraciones, filosofías, pero realmente la sabiduría solamente viene de Dios. Y Dios la da
a quienes a Él agrada, a los que son de su agrado. Entonces, hagamos claridad, que no nos pase lo que me pasó a mí, que yo me quise dármelas de tarugo y terminé en un problema ni el tenaz. Y haciendo las cosas mal, pensaba que me iba a ir bien. Y mucho peor, sin tener en cuenta a Dios, pensé que Él me iba a respaldar. Entonces, yo sabía cómo hacer los trámites, cómo pedir el crédito, conocí cuáles documentos necesitaba para adquirir el vehículo, pero el error mío era que yo lo estaba haciendo mal y lo iba a hacer mal. Entonces yo tenía un conocimiento, pero era escaso, mediocre y realmente malo en sabiduría. ¿Cierto? Teniéndolo de ejemplo, la experiencia que yo viví. Conocimiento es diferente a sabiduría. Y de acuerdo a la palabra hebrea de conocimiento, que es yada, conocimiento viene de ciencia. Y es muy diferente el conocimiento y la ciencia a la sabiduría. Miren que el conocimiento es el entendimiento del mundo, de uno mismo, de datos y de hechos. Esa es como la definición de conocimiento, entendimiento del mundo, de uno mismo, de datos y de hechos. Pero ahora miremos, y vamos a seguir viendo unos versículos bíblicos, de lo que la palabra del Señor, la misma palabra de Dios, habla acerca de lo que es conocimiento. Y eso está en 1 Corintios 8, versículos 1 y 2. 1 Corintios 8, 1 y 2. Y esta la voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Estas palabras son del apóstol Pablo. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto. Y ahora vamos a lo que habla acerca del conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Miren, es lo que nos habla el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, acerca del conocimiento. Todos tenemos conocimientos, pero el conocimiento nos hace sentir importantes. La Reina Valera dice, el conocimiento envanece. Y eso tiene que ver con orgullo, tiene que ver con soberbia. Y dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Entonces, el conocimiento envanece cuando no va acompañado de sabiduría. Y vuelve orgulloso al que lo posee. Porque es 100% conocimiento, 0 sabiduría. Entonces yo sé, yo conozco, yo actúo, yo hago, porque sé y porque tengo el conocimiento de lo que se debe hacer, cómo se hace. Pero realmente no tiene el aporte de la sabiduría, que es muy diferente y que ya vamos a verlo en el siguiente punto, de cómo actúa la sabiduría con el conocimiento. El conocimiento entonces nos hace realmente personas que podemos compartir, enseñar acerca de ese conocimiento que tenemos, pero no nos hace hábiles, sobre todo en el tema de decisiones, de aspectos claves como las decisiones. Yo trabajo con un gremio de empresas, soy asesor a esas empresas, las acompaño, son empresas mineras, y yo sé procedimientos, sé normas, sé temas legales, sé cómo acceder a las entidades, y yo en eso los oriento a los asociados y a los empresarios. Y les digo qué deben hacer, cómo deben responder, y cuando viene algo, una situación particular para ellos, yo les puedo guiar y decir, de ahí lo que hay que hacer es esto, lo que hay que presentar es esto, hay que hacer este oficio con el abogado, con el ingeniero, con trabajamos en ese tema. Pero a ese aporte yo se los puedo enseñar y se los puedo ser orientador. Pero ese aporte tiene que llevar un punto, un ingrediente de sabiduría muy alto. Y no solamente en mí, para lo que yo hago, sino para todos y cada uno de nosotros. Necesitamos a diario la sabiduría.
El conocimiento envanece, el conocimiento llena el corazón de orgullo. Entonces, el componente clave y el componente exacto para que tenga un balance el conocimiento es la humildad. Cuando el conocimiento está impregnado de humildad, entonces hace que la sabiduría empiece a actuar. Muy bien, ahora pasemos a sabiduría. Porque sabiduría es el conocimiento aplicado o conocimiento usado para interpretar y reaccionar ante la vida. Voy a volverlo a leer. Sabiduría es el conocimiento aplicado o conocimiento usado para interpretar y reaccionar ante la vida. Hasta ahí, pues uno dice, hombre, pues, ok, cojo el conocimiento, le trato de ser humilde, de no enaltecerme, le pongo de mi voluntad, ¿cierto? Y eso me va a ayudar para empezar a tomar decisiones de interpretación y reacción ante la vida. Pero aquí está el punto, que es el que lo hace único y el que lo hace de que viene de Dios, que es de Dios. Porque esa interpretación y esa reacción ante la vida debe de ser de tal manera que Dios sea complacido. Siempre Dios debe ser complacido ante ese reaccionar, ante esas decisiones en la vida. Entonces es la habilidad de hacer lo correcto en situaciones difíciles, complaciendo a Dios. Yo creo que ahí nosotros nos ponemos a pensar, empieza a llegarnos a nuestra mente situaciones que estamos viviendo, que hemos pasado, cómo reaccionamos y si realmente complacimos a Dios. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, confrontar. ¿Sí he complacido a Dios ante esta situación? Estos días que he estado teniendo situaciones difíciles, atendiendo la salud de mi padre, con mi padre hemos tenido siempre una relación muy, muy difícil, muy distante, y para mí ha sido complejo estos momentos. Y yo soy el hijo que está más cercano a él físicamente, como para poder estar pendiente. Y yo no me lo esperaba, siempre me dice como que no era conmigo, pero se llega el momento en el que no, sí es con usted, y es su padre. Entonces, ante esa situación difícil, ¿cómo estoy reaccionando? Y estoy complaciendo a Dios. Entonces, esto es una, gracias, Anito. Esto es un reto, ¿no? Esto es un reto. Está haciendo calor. O la cámara, no, la cámara es la que me tiene sudando. Los nervios, la luz. Sí, digamos que la luz, sí, la luz. Bueno, miren esto. Miren esto entonces. Leímos en 1 Corintios lo que pasa con el conocimiento y cómo envanece, cómo enorgullece. Ahora miremos en la palabra del Señor en Proverbios 8, versículo 1 y 2, lo que se habla acerca de la sabiduría. Hay libros en la palabra del Señor que son libros de sabiduría. El primero, y de acuerdo a cómo lo organizan los teólogos, el primero es el libro de Job. Luego sigue el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos son los libros de la sabiduría. Y nosotros, el que más profundizamos, el que más estudiamos es el de Proverbios. Miren lo que dice Proverbios, versículo 8, versículo 1 y 2. En la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de las colinas, junto al camino. La sabiduría. La palabra del Señor nos está orientando y nos está dando claridad en qué momento es que necesitamos la sabiduría. Y mire lo que dice, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. ¿Qué son encrucijadas? Que cree uno no tener salida. Que cree uno que no tener salida, exacto. Son problemas, son situaciones difíciles, ¿cierto? Son circunstancias que digo, ¿y ahora decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? La palabra del Señor lo dice muy claro, ahí debe estar la sabiduría. Toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina. ¿Cómo se llega a una cumbre? Subiendo. Hay
que subarla como estoy yo. Como yo estoy subiendo una cumbre. Hay que esforzarse. Requiere sacrificio. Se va a cansar uno. Le va a faltar el aire. Pero dice que allí, en esos momentos en los que se pone la vida de para arriba, necesitamos sabiduría. Y entonces, pues entonces, cuando la vida se ponga como una encrucijada, cuando esté como una colina, en la cumbre de una colina, pero no, termina diciendo junto al camino. Es decir, siempre, en todo momento, en el caminar diario, en la mañana, al mediodía y en la noche, en todo momento, en casa, con nuestra familia, en la calle, con nuestros vecinos, en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, siempre, dice la palabra del Señor, junto al camino. Junto al camino. Ahora, el versículo 12 de ese mismo Proverbios 8 dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. La misma sabiduría sabe dónde encontrar conocimiento. En cambio, el conocimiento no lleva a la sabiduría, pero la sabiduría sí lleva al conocimiento. Dios siempre quiere que nosotros seamos íntegros. La palabra integridad es algo que Dios siempre está anhelando de nosotros. Y las enseñanzas, la palabra de Dios nos guía hacia eso, a que seamos íntegros. Y lo contrario de íntegro es la corrupción. La corrupción es esa parte oscura y negra de la integridad, ¿sí? Lo contrario. La sabiduría tiene también su contrario, que es la necedad. Y la necedad fueron lo que yo les conté durante todo ese periodo de la experiencia con el vehículo. Pero uno, vuelvo y digo, quiere hacerse el tarugo, pasarse eso por encima. Entonces es muy importante que nosotros, como dice ese versículo 12, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, el buen comportamiento, los buenos pensamientos. La sabiduría está ahí. Y además dice, en la segunda parte, dice, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Entonces, la sabiduría nos va a llevar a la integridad. Es como esa escala. Pero antes de la sabiduría hay algo que se llama carácter. Y el carácter es el que debe ser moldeado, construido, guiado por Dios para que podamos avanzar en la sabiduría y luego a la integridad, el carácter. De ahí empieza, entonces, de ahí arranca esa escalera. Carácter, sabiduría, integridad. Y en conclusión, estamos agradando al Señor. Vamos a poder agradar al Señor y ser personas que Él se deleite en nosotros. Muy bien, entonces, volvemos a la palabra del Señor, porque dice, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, que fue el versículo que base, con el que empezamos, vamos a leerlo otra vez. En realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado, y también esto es absurdo, es correr contra el viento. La sabiduría es fruto de una buena relación con Dios. Y en esa tarea, en esa relación con Dios, de que tanto hemos aprendido, escuchado, leído, Dios va moldeando nuestro carácter, nos va haciendo sabios y vamos siendo personas íntegras para Él. Y Dios es la fuente de toda sabiduría, como lo dijimos, y nuestro caminar con Él nos coloca en una posición donde podemos ser llenos de lo que Él tiene. Dijimos que Dios es la fuente de la sabiduría. Al estar en una relación con Él, Él nos da y podemos ser llenos de lo que Él tiene. Sabiduría. Muy bien. Otro versículo, Proverbios 1, capítulo 7. El principio de la sabiduría es el temor de, no a, de. Porque ahí hay una gran diferencia. Y yo estuve mirando en hebreo clave el versículo, y sí, efectivamente es el temor de Jehová, no el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y entonces mirando la palabra, el versículo
y buscando la palabra clave de ese versículo, que es temor, ese temor no es ese temor que uno le da pánico o tiembla o no pierde la paz, pierde la tranquilidad porque sabe que algo viene, que hay una amenaza latente. No es ese temor. Porque eso sí es temor a Jehová. El temor de Jehová habla de Él. ¿Y quién es Él? Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, ¿cierto? El creador, Él es todo, Él lo máximo. Es la máxima expresión de la existencia de algo, es Dios, porque Él mismo es existencia, Él mismo es principio, Él es fin, Él lo es todo. Entonces, ese temor de Jehová habla de la reverencia que nosotros le tenemos a Él como lo todo, como Él como todo, como lo único. Por eso entonces la palabra clave de temor ahí es la palabra yaré, que significa reverencia. Y la reverencia nunca va en contra de la paz, la reverencia nunca va en contra de la alegría, de la felicidad, del gozo. En cambio el temor, la angustia, el miedo, sí es. Por eso no podemos nosotros, o sea, que nos quede muy claro acerca de ese temor de Jehová. Sería muy contrario que se hablara, que Dios nos dijera que témanme como alguien que les puede hacer daño y les puede acabar. Y entonces, ¿dónde está Dios paz, Dios amor, Dios alegría, Dios plenitud? ¿Cierto? Sería una contradicción. El temor de Jehová es esa reverencia, y esa reverencia nos da la seguridad de que en Él lo tenemos todo. Entonces, teniendo esa claridad de ese Proverbio 1:7, el temor del Señor es el principio controlador del conocimiento. La reverencia que nosotros le tenemos a Él controla el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Es un ente controlador, el temor de Jehová, la reverencia que le tenemos a Él. Y nuestro sometimiento al señorío de Dios nos permite caminar en intimidad de corazón con el Señor. Nos sometemos, ¿cierto?, por medio de nuestra reverencia a Dios, y esa reverencia nos permite caminar en intimidad de corazón con el Señor. Entonces, es algo que nosotros tenemos que meditar, practicar, pero siempre en relación con Dios, en relación con el Señor, constante y permanente. Ahora, en este día a día, en este mundo de hoy, en esta generación, las cosas han cambiado muchísimo. Ya la sabiduría no es algo que realmente la gente esté diciendo es necesario. En las escuelas no se habla ni se enseña de sabiduría. En las universidades no se habla de sabiduría. Se habla de conocimiento y más conocimiento, pero no de sabiduría. Entonces, quiero compartirles, ya entrando en la recta final del mensaje, algo que un predicador y un teólogo del siglo pasado, David Wells, escribió en un libro que se llama Perdiendo nuestra virtud. Y él allí nos habla de que hacia finales del siglo XIX y empezando el siglo XX, hubo un cambio drástico, hubo un cambio evidente de cómo interpretamos la vida, y que hasta hoy nosotros hemos heredado ese cambio. Tuvo que ver con la revolución industrial, tuvo que ver con todo el desarrollo tecnológico que sucedió en ese tiempo. El cómo usar los combustibles fósiles que llevó al motor de combustión y todo ese desarrollo tecnológico sobre el planeta. Entonces se pasó de cultivar el carácter, y nosotros hablamos que el carácter es lo primero que debe ser moldeado para dar el paso hacia la sabiduría y hacia la integridad. Y se pasó de cultivar el carácter a cultivar la personalidad. Ya no se volvió realmente la prioridad el carácter, sino la personalidad. Y eso es, entonces, que ya no es importante los principios, el carácter, su forma de ser, sino que es importante la imagen. Es más importante la imagen que lo que se es.
Se cambió de un carácter que necesita ser cultivado a una personalidad que necesita ser configurada. El carácter necesita ser cultivado, pero se pasó a la personalidad que necesita ser configurada. Ya no es valioso hablar si una persona es íntegra, honesta, confiable, transparente, leal. Ya no importa. Se le da más valor al conocimiento. Se desplazó el énfasis de las virtudes a la imagen. Ahora es más importante cómo lucimos y no cómo somos. Miren esto, la felicidad psicológica ha pasado a ser el principio incuestionable de nuestra era. O somos felices a costa de lo que sea. A vivir endeudados toda nuestra vida, pero tenemos que ser felices. A pasar por encima de lo que sea, pero tenemos que ser felices. A tener el apartamento en donde quiero vivir, falsificando documentos, como lo que les conté, pero tengo que ir allá. Y no puedo ir en algo más modesto, algo más sencillo, con un presupuesto que me alcance y de manera honesta. Porque tengo que aparentar que estoy ahí, que vivo a ese nivel y que soy eso. ¿Por qué? Porque es la imagen la que ha desplazado el carácter en nuestros días. Anteriormente se hablaba de héroes, personas que habían logrado grandes hazañas para el bien común y se había distinguido por sus logros. Antes se hablaba de héroes. Y hay unos héroes que de pronto no hemos escuchado. Miren este, James Harrison. La inusual composición de su plasma sanguíneo era una persona. No voy a decir el país porque no estoy seguro si es Austria o Australia, pero él, James Harrison, tenía una composición en su plasma sanguíneo que ha sido aprovechada para fabricar un tratamiento para la enfermedad de Rezos. Un trastorno sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que ataca los glóbulos rojos de su propio feto. Su sangre contiene un anticuerpo inusualmente fuerte y persistente llamado inmunoglobina, RHO, que se usa para evitar una respuesta inmune al tipo sanguíneo RH positivo en las personas con el tipo sanguíneo RH negativo. La singularidad de su sangre se consideró tan importante que su vida se aseguró por... me perdí. Mire, se aseguró por $1 millón tras el descubrimiento. Harrison ha realizado más de 1.000 donaciones a lo largo de su vida. Las investigaciones basadas en su plasma sanguíneo posibilitaron la creación de fármacos derivados que se han administrado como tratamiento a 1 de cada 10 mujeres embarazadas cuya sangre potencialmente podría ser incompatible con la de sus hijos. Un héroe, ¿no? Dios puso algo en su sangre para salvar muchas vidas, para un tratamiento médico de algo que no tenía solución, y además de eso, la investigación química de eso llevó a crear fármacos que ahora tratan esa enfermedad. La enfermedad de Rezos, tremendo. Miren esta mujer, Grace Murray Hopper. Grace Murray Hopper desarrolló, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, convirtiéndose en una pionera de la computación. Y nosotros solo habíamos escuchado de Bill Gates y de todo su mega emporio y eso. Pero esta mujer, en otras palabras, Hopper desarrolló el instrumento por el cual los programadores pueden convertir el código en software. Sin sus aportaciones, el mundo de la informática probablemente sería muy distinto al de hoy, teniendo en cuenta la importancia de las nuevas tecnologías y tienen el desarrollo material en el ser humano. Hopper bien podría ser considerada como una de las personas más infravaloradas de la historia. Esta mujer. Una héroe. Y dejó todo listo, todo organizado para que creciera el tema de la computación, el tema del software, el tema de la tecnología como lo tenemos hoy en día. Y esta persona, Maurice Hilleman, me parece impresionante. Fue un microbiólogo estadounidense especializado en vacunación que desarrolló a lo largo de su vida 40 vacunas. ¿Habían escuchado de él? Maurice Hilleman. Una productividad sin precedentes. De las 14 vacunas recomendadas en los calendarios de vacunación actuales, él inventó 8. La del sarampión, la de las paperas, la de la hepatitis A, hepatitis B, varicela, meningitis, neumonía y el bacilo de Pfizer. Además jugó un papel importante en el descubrimiento de los adenovirus responsables del resfriado, los virus responsables de la hepatitis y los virus SB40 potencialmente causantes de tumores cancerígenos. Impresionante. Maurice Hilleman. Héroes que lo daban todo por el bien común, por los demás. 40 vacunas. Imagínate. Desarrolló 40 vacunas.
Y de las 14 que hoy se usan en el plan de vacunación de niños, 8 son de él. Entonces, hoy ya no se habla de héroes. Hoy se habla es de celebridades. Celebridades. ¿Qué beneficio o qué bien común nos traen esas celebridades de hoy en día? ¿Y qué pasó con esos héroes? Celebridades como Elon Musk. Lo conocen, ¿no? Sí. Uno de los hombres más ricos del planeta. Bueno, ¿qué era? Con Tesla. Sí, ¿no? Eso se pelean en el primer lugar. Sí. Otro, Bernard Arnault. ¿Lo conocen? Bueno. Él es el propietario de las grandes marcas como Christian Dior, Bulgari. Y es una celebridad. Y si uno se pone a leer todas esas revistas, uno dice, no, yo quisiera ser como él. Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Una celebridad. ¿Y qué tal en el tema de la música? Bad Bunny, Shakira, Maluma. En el tema deportivo, Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Qué le traen al mundo, a la comunidad? Le traen entretención, distracción nada más. Pero soluciones, apoyos, respuestas, nada. En el tema del arte, por ejemplo, del cine, Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, ¿cierto? Y ellos son los que están en el top de las celebridades, pero ya no hay héroes. Quiero, Jaimito, ¿me puedes traer, por favor? Voy a hacer una ilustración muy rápido de lo que está pasando hoy, de cómo nosotros también dentro de la iglesia nos hemos dejado impactar por esto y cómo también dentro de la iglesia nos hace falta sabiduría. Y es algo muy sencillo. Gracias, Jaimito. Bueno, aquí tenemos, espero que se alcance a ver, Jorgito no. Eso, no importa. No lo vaya a dañar, por Dios. Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué son? Naranjas. ¿De qué color? Naranja, ¿cierto? Naranja. Estas naranjas están bonitas. Miren. Están sanitas. Se ven deliciosas, ¿cierto? Se ven deliciosas. Bueno, vamos a ver cómo están estas naranjas. Mire, estas naranjas son importadas. Dice acá, España. Uy, no, sí, Paquira. Dice acá, España. Y miren esto. Vamos a abrir una de estas naranjas. Como para hacer un juguito. Wow. Miren. Miren. Mira eso. Unimamos acá un poquito de jugo de naranja. Jugoso, ¿cierto? Sanitos, sanitas. Pero yo voy a partir aquí unas, como hacía mi papá cuando me consentía de pequeño y me daba naranja, que para que no me diera gripa. ¿Ustedes también? Bueno, voy a partir otra. Mire esa belleza de naranja, el color, perfecto su color anaranjado, porque el color naranja viene de la naranja, ¿no? No viene del aguacate. Muy bien, quiero pasar el plato, vamos a rotarlo y quiero que prueben la naranja. Pruébenla. Mientras tanto yo aquí exprimo otra poquito de jugo. Me dicen qué tal está el sabor. ¿Sí? Sigue, Jaimito. Imagínense naranja española. Voy a probar ese jugo. Qué delicia. Miren la perfección de naranjas. ¿Qué tal les parece? ¿Deliciosa?
Dulcecita, ¿cierto? Muy bien. Ahora que ustedes la están probando, ¿notan algo? ¿Notan algo en la naranja? Yo ¿Notan noté algo? cuando la partiste. ¿Sí? Sí. Cami. Nuestro pastor Camilo detectó algo. ¿Qué detectaste? No le vi semillas. No le viste semillas. No le viste semillas. Yo no le veo nada porque a mí no me dieron. No le viste semillas. Miren lo que este mundo, este es un ejemplo de lo que este mundo, este tiempo, está haciendo. Y lo que quiere hacer de nosotros, exactamente lo mismo. Esta naranja es una naranja modificada genéticamente. Lo que se llama como transgénico. Perfecta. Tiene una alta durabilidad. Esta naranja viene desde España. Si una naranja pachuna, que conocemos nosotros, que nomás viene de aquí de Pacho aquí a la sabana y ya llega maltratada, se negrea rápido. Pero mire, esta naranja viene desde España y mire la durabilidad que ha tenido. Tiene un color perfecto. Tiene un sabor delicioso. Es modificada genéticamente. Es decir, que de imagen, fabuloso. Todo temporal. Puede que dure un poco más, pero al final esta cáscara se va a podrir y se va a descomponer. Su jugo nos va a satisfacer por un momento. El paladar y también la sed. Pero, ¿qué va a quedar de esta naranja? Nada. Nada porque no tiene semilla. Está transformada. Nada nos va a quedar, nada va a quedar de esta naranja. No va a poder seguir su legado, ni va a poder dejar ningún legado. No hay genética en ella, no hay genética de continuar. Y eso es lo que este mundo quiere hacer de nosotros. Seres modificados genéticamente, pero a punta de tecnología, a punta de filosofías, a punta de nuevas ideas, a punta de manipulación de gobiernos, identidades de alto rango mundial, quieren hacer de nosotros esto. Y a la final quedaremos siendo nada. Pero Dios nos llama a que nuestro carácter sea moldeado, a que podamos estar junto a Él y que seamos sabios y recibir de Él sabiduría, para que seamos personas íntegras y dejemos legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y podamos cada una de nuestras acciones que le agraden a Él. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jaimito. Y a todos ustedes, a todos los que se conectan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir este mensaje. Acuérdense, no nos hagamos los tarugos, ¿no? Y los esperamos dentro de 8 días. Gracias por sus aportes, gracias por sus ofrendas, gracias por diezmar en Covenant, gracias por apoyar este ministerio. Y para todos ustedes, Dios los bendiga. Sigan conectados con los mini podcasts y un feliz resto de día y de semana y de año. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.